Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde el experto opina y comparte sus conocimientos que llega hasta ustedes con el apoyo de la línea gastrohepato de Laboratorios Medix. Soy el doctor Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo y endoscopista, y es un gusto que nos acompañe. El tema de hoy es: ¿qué es el Helicobacter pylori y por qué su detección oportuna? Desde su descripción en 1983 por los doctores Marshall y Warren, el Helicobacter pylori ha sido objeto de una gran cantidad de estudios clínicos que han llevado al conocimiento de su estructura, sus mecanismos fisiopatológicos, enfermedades relacionadas y esquemas de erradicación, evaluando incluso la resistencia a diferentes antimicrobianos. El cuarto consenso mexicano de Helicobacter pylori establece que la colonización con el Helicobacter pylori en el ser humano induce un proceso inflamatorio de la mucosa y tiene una asociación causal con diversas enfermedades. Para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros el doctor Luis Eduardo Zamora Nava, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Zamora es especialista en medicina interna, cursó sus estudios en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sabroso Subirán, donde posteriormente se especializó en gastroenterología y en endoscopía gastrointestinal con predominio terapéutico. En la misma institución labora en el departamento de endoscopía. Él realizó una estancia formativa en técnicas endoscópicas del Encino Delgado en Murcia y en Sevilla, España. Es un reconocido conferencista, invitado en múltiples foros académicos, autor de publicaciones de libros y revistas indexadas tanto en México como en el extranjero, con una amplia práctica tanto institucional como privada, la cual ejerce en el Hospital Médica Sur y en el Hospital HMG Coyoacán. Querido doctor Zamora, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto estar con usted, mi maestro. Gracias, Estábamos gracias. haciendo memoria ya. Hace un buen rato fui su alumno. Es un Pues placer muchísimas siempre, gracias, doctor, por la invitación. y es un placer verlo en esta tan importante carrera que usted ha hecho. Querido doctor Zamora, ¿podrías decirnos de inicio qué es el Helicobacter pylori? Bueno, para fines prácticos, pues el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, es una bacteria microaerofílica. Que yo creo que lo más importante es lo que les voy a decir a continuación. Esta bacteria se encuentra colonizando el estómago de aproximadamente el 50% de la población mundial. Y en nuestro país, aproximadamente, en términos generales, se estima una prevalencia mayor al 60%. Existen enfermedades relacionadas con el Helicobacter. ¿Podría explicarnos cuáles son estas, querido Eduardo? No, para fines prácticos, para el aspecto gastrointestinal, que es lo que vemos principalmente nosotros en nuestra práctica clínica, sí hay diversas asociaciones con la infección del Helicobacter pylori y el desarrollo de enfermedades. Las principales, como hemos visto, tenemos la dispepsia no investigada, la dispepsia principalmente, yo creo que esta es la más común y es una indicación para buscar y tratar el Helicobacter pylori cuando el paciente presenta síntomas dispépticos. Pero también tenemos complicaciones ya más delicadas, como por ejemplo puede ser la úlcera gástrica, la úlcera duodenal también, y obviamente el consiguiente, la hemorragia de tubo digestivo. Y tenemos otras asociaciones muy importantes como es el cáncer gástrico. Tal es el caso que aproximadamente en los 90s, la OMS determinó al Helicobacter pylori como un carcinógeno tipo 1 por su implicación con el desarrollo de cáncer gástrico. Esto es importante saber que es en población susceptible principalmente, donde se vio mayor asociaciones en los países asiáticos, pero ya se ha corroborado que en el caso de desarrollar esta complicación es una indicación erradicar al Helicobacter pylori y como viene también en las guías, pacientes que tienen familiar de primer grado con cáncer gástrico es una indicación para buscar y tratar dada la posible asociación que vayan a tener con el desarrollo de cáncer. Eso Excelente. es en relación a lo gastrointestinal. Excelente. Tenemos otras asociaciones, como puede ser la anemia por deficiencia de hierro, que es algo que no debemos de pasar por alto. Pacientes que nos llegan con anemia persistente, hay que buscar dentro de los estudios endoscópicos o bien estudios para búsqueda de Helicobacter. Tenemos asociaciones también ya más
diversas, como es la púrpura trombocitopénica idiopática, anemia por la deficiencia de vitamina B12, perdón, y en otras asociaciones que se tienen, que hay factores que se ha visto relacionados, pueden ser enfermedad cardiovascular, la aterogénesis, síndrome metabólico, hígado graso, donde se ha visto implicación de esta bacteria. Todavía no tenemos la causa-efecto directa para establecer todavía un tratamiento específico, pero son múltiples las asociaciones que se tienen de esta bacteria en diversas patologías. Digamos que es una infección sistémica, afecta muchos órganos y sistemas del cuerpo. Si esto fuera así, ¿cómo realizamos esta detección, doctor? Es muy importante conocer que para la detección del Helicobacter pylori hay métodos diferentes, métodos invasivos y no invasivos. Dentro de los no invasivos, los más específicos que les puedo recomendar para hacer la detección oportuna, pues es la prueba de aliento, es uno, y la búsqueda de antígeno en heces para el Helicobacter pylori. Estos son los métodos no invasivos principales. Y la principal ventaja es que tienen una alta sensibilidad y especificidad mayores al 90%, cercanos al 100%. Y la ventaja que tienen es que nos van a determinar infección activa. Tenemos otro método no invasivo que es la determinación de anticuerpos, son IgG. Sin embargo, aunque tiene buena sensibilidad y especificidad, esto nos determina más que nada memoria inmunológica y puede ser que si el paciente recibió tratamiento de erradicación, por la misma memoria inmunológica persistan los anticuerpos. Y también actualmente son diversas las técnicas que se utilizan para realizar esta prueba y se ha visto pérdida de sensibilidad y especificidad dada la prueba que se emplee. Por lo tal, en los consensos, la determinación de anticuerpos no es una de las pruebas recomendadas. Básicamente, acuérdense, para pruebas no invasivas, prueba de aliento o antígeno en heces de Helicobacter pylori, y tenemos las pruebas invasivas. Las pruebas invasivas pues son principalmente las que van con toma de biopsia. Aquí podemos hacer cultivo, podemos ver tinción de hematoxilina eosina, podemos hacer PCR y obviamente estas pruebas tienen su lugar específico a la hora de evaluar estos pacientes y tienen altas tasas de sensibilidad y especificidad. Vamos a un breve corte comercial y volvemos con ustedes para seguir hablando del Helicobacter pylori. ¿Sabías que la infección por el Helicobacter pylori es una causa frecuente de las úlceras pépticas y puede estar presente en más de la mitad de la población mundial? Los síntomas son dolor urente o ardor en el abdomen, dolor abdominal agudo, náuseas, pérdida del apetito, eructos frecuentes, hinchazón y pérdida de peso involuntaria. Erradica el Helicobacter pylori. Consulta a tu médico. Medix, mejorando la calidad de vida. Bienvenidos de nuevo. El conocimiento del Helicobacter pylori produjo sin duda un cambio trascendente en la fisiopatología y en el abordaje clínico de las enfermedades del tracto gastrointestinal. Actualmente se considera que esta bacteria produce la infección crónica más común en el mundo. La erradicación de la bacteria debe de realizarse siempre que esté indicada. Además de la resistencia del Helicobacter pylori a los antibióticos, existen hoy diversos factores que se han relacionado con la falla en la erradicación, como es el incumplimiento del tratamiento por el paciente, el régimen de fármacos seleccionado y los eventos adversos relacionados, así como la presentación clínica y el genotipo del citocromo P450. Estimado doctor Zamora Nava, ¿qué tratamientos están disponibles hoy en nuestro país para esta enfermedad? Bueno, este es un tema que cuando nosotros como gastroenterólogos nos enfrentamos al momento de erradicar, pues la pregunta es, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué esquema es mejor para mi paciente? ¿Qué esquema va a tolerar mejor? Son diferentes los esquemas que tenemos en la actualidad. Tienen todos una indicación precisa. En términos generales y tomando algo lo que dice las guías clínicas o el consenso mexicano para el Helicobacter pylori, prácticamente podemos partir de los esquemas de erradicación en primera línea. Tenemos el esquema cuádruple, que de hecho ellos son el que recomiendan como elección. Tenemos también el concomitante, que es una variante del esquema triple, al cual agregan metronidazol, pero
Si partimos que se había comentado que la tasa de erradicación no de erradicación, de resistencia a macrólidos en nuestro país es alto, entra en duda el uso de esquema concomitante, ¿no? Porque es el esquema triple, donde se utilizan macrólidos, además del metronidazol. Pero yo creo que hay que ir más allá. Hay diferentes estudios en la literatura donde se ha visto que la resistencia a macrólidos todavía, si bien es alta, depende mucho el contexto clínico, el lugar donde sea el estudio. No es lo mismo una resistencia a macrólidos en la práctica clínica habitual que la resistencia a macrólidos que se tiene en pacientes que están hospitalizados o que han estado expuestos a este tipo de fármacos. Por lo tanto, hay que seleccionar muy bien al paciente en el cual se va a indicar el esquema de tratamiento, y en estos grupos de pacientes, cuando son candidatos, el esquema triple también puede tener vigencia en nuestra realidad actual. Ha sido usted muy claro en hablar de los tratamientos disponibles. Efectivamente, en el cuarto consenso, como usted bien ha dicho, hablábamos de cuando hay resistencia a claritro, que en México se ocupa entre un 8 y un 25%. Se habla de aquellos que tengan más del 20%, ya no debieran de ser sometidos a tratamiento del esquema triple convencional. Sin embargo, ha sido claro, no todos los pacientes se comportan igual, no todos han recibido macrólidos, no todo el país es similar, de tal manera de que hay factores que influyen. Doctor, para usted, ¿qué factores influyen para la elección del tratamiento? Algo que se ha visto, y de hecho cuando hay estudios donde se compara pacientes que reciben tratamiento de erradicación guiado con cultivo y sensibilidad antimicrobiana comparado contra esquema de erradicación guiado en los antecedentes de exposición previa a antibióticos, se ha visto que no hay diferencias en relación a esos dos grupos, y lo que abogan estos autores o este grupo de trabajo en ese estudio, que de hecho se publicó en una revista muy importante que es Gastroenterology, lo que se ha visto es que lo que importa más es tomar en cuenta las características del paciente y la exposición previa a antibióticos. Si el paciente no ha tenido una exposición a macrólidos, no ha recibido intento previo de erradicación con esquema triple, es un paciente que puede ser buen candidato a iniciar el esquema triple, y básicamente lo que más tenemos que tomar en cuenta es la historia de exposición a antibióticos previa. Se recomienda previa durante el primer año, básicamente. Así es, doctor. Y sobre todo, bueno, de los macrólidos, recordar claritromicina, que es el que juega un papel predominante en los esquemas de erradicación, incluso los esquemas que vienen simplificados, o acitromicina, que es una tercera línea que se utiliza de acuerdo al esquema brasileiro, pero como bien ha dicho el doctor Zamora, no es excluirlo en todos, sino existen indicaciones específicas. Doctor, ¿qué tan probable es que nos reinfectemos después del tratamiento? Eso, la reinfección. La reinfección, en términos generales, es de un 9% aproximadamente. Sí se ha visto que la reinfección va incrementando a lo largo del tiempo. Más o menos la tasa de reinfección anual es de un 4%, lo que se ha visto, y se va manteniendo a lo largo del tiempo. De hecho, va incrementando conforme pasan años después de la erradicación, porque seguimos expuestos. Sin embargo, cuando se revisan los estudios, y precisamente hay un metaanálisis que salió recientemente, donde se hablan sobre estos números, nosotros tenemos algo de ventaja. Se ha visto que la tasa de reinfección anual en países de tercer mundo o países en vías de desarrollo comparado con países de primer mundo, y ponen a los países de la Unión Europea, que son los que tienen el mejor registro de Helicobacter pylori, en países de Unión Europea la reinfección es muy elevada, y comparada con países de África principalmente, que es donde viene la tasa de reinfección más baja, es del 4%. Y en dado caso de que no se haya documentado una resistencia bacteriana, se puede usar el mismo esquema cuando hay una reinfección. ¿Está usted de acuerdo con eso? Así es. Finalmente, preguntarle, estimado doctor Zamora, ¿qué otros fármacos han demostrado sinergia en el tratamiento para erradicar el Helicobacter? Muy buena la pregunta, y esto es, yo creo que va a ser el futuro de los tratamientos o esquemas de erradicación. Actualmente sabemos que la resistencia antimicrobiana es la realidad. O sea, por el uso de antibióticos de forma indiscriminada, hemos desarrollado cepas resistentes de Helicobacter pylori, y la resistencia, como se escribe en todos los artículos a nivel mundial, es algo que está incrementando progresivamente, en unos países más, en otros menos. Actualmente yo creo que si nos basamos en los criterios de erradicación de Helicobacter pylori, que se establece que deben de tener tasas de erradicación cuando se analizan por intención a tratar superiores al 90%,
Muchas veces nos quedamos que de forma global los tratamientos, inclusive los mejores tratamientos de erradicación, apenas llegan al 90% de esa tasa de efectividad. Y es aquí cuando la sinergia entre diferentes fármacos juega un papel muy importante. Tal es el caso de la sinergia más antigua y la que se conoció en el Helicobacter, que es el uso de inhibidores de bomba de protones, el bloquear el ácido. Ya se sabe que cuando bloqueamos el ácido adecuadamente, inclusive podemos tener erradicación con esquemas resistentes de cepas de Helicobacter. Entonces eso es algo muy importante. Y esto se vino a reafianzar cuando salió el nuevo inhibidor de ácido, que es el vonoprazan, por ejemplo, y todos los fármacos de la misma familia relacionados. Cómo se ha visto que el papel principal de estos fármacos es la sinergia que tienen con los antibióticos cuando se tratan cepas resistentes. Y aquí vemos que las tasas de erradicación son cercanas al 90%. Esa yo creo que sería la primera sinergia y lo que quiero que quede de esto es dar las adecuadas dosis de inhibidor de bomba de protones, dar dosis doble del inhibidor de bomba de protones que ustedes vayan a emplear y respetar los horarios de consumo. Acuérdense que la mayoría de estos inhibidores pues, los tenemos que dar en ayuno por lo menos 40 minutos antes de ingerir alimento para que tengan una adecuada absorción. Es en relación a los inhibidores de bomba de protones. Otro aspecto importante y que ha salido recientemente y que ya se ha corroborado la sinergia inclusive en metaanálisis es la vitamina D. Ya se ha visto que los pacientes que tienen bajos niveles de vitamina D tienen mayores tasas de infección por Helicobacter y cuando se comparan las tasas de erradicación, una vez que se dé el tratamiento de erradicación específico, los pacientes con niveles de vitamina D bajos definidos entre 30 o 20, dependiendo los artículos, las tasas de erradicación son menores cuando están por debajo de esos valores. Hay estudios donde se ha visto que el tratamiento concomitante con suplementación de vitamina D tiene incremento en las tasas de erradicación. Eso es en relación a la evidencia que se tiene en la actualidad. Y algo también muy bueno que se ha visto que nos incrementa las tasas de erradicación es el uso de probióticos. Es mucha la literatura que tenemos al momento, como el empleo de probióticos y en los diferentes metaanálisis que se han elaborado no se ha visto diferencias entre las cepas, o sea, el chiste es dar un probiótico, cepas, dosis y tiempo de duración, no hay diferencias en relación a mayor efectividad, la única diferencia es que empleen ustedes el probiótico. Las cepas principales son bifidobacterias, lactobacilos y hay algunos estudios también con Saccharomyces. Cuando se agregan estos fármacos, estos suplementos alimenticios al tratamiento de erradicación, tenemos unas ganancias en las tasas de erradicación de un 15 a 20%, lo cual a lo mejor me dicen es muy poquito la erradicación, pero si esto lo sumamos a una erradicación que es de un 80% aproximadamente 70%, pues ya nos hace tasas de erradicación que alcanzan los estándares de intención a tratar que se sugiere que se deben de tener. Hay otro factor que son las estatinas. Parece que están actualmente hay diversos estudios donde se ha visto que la estatina juega un papel sinérgico, pero todavía no se han emitido alguna recomendación al respecto. Muchas gracias, estimado Eduardo. Hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos el que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima emisión de El Experto Opina para abordar otro importante tema relacionado con la salud digestiva y hepática. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Eduardo Zamora. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. La infección por Helicobacter pylori se produce cuando la bacteria infecta el estómago. Esto ocurre comúnmente en la infancia y no se percibe, ya que la mayoría no presenta síntomas. Las complicaciones suelen ser úlceras, inflamación de la mucosa del estómago y cáncer de estómago. Si tienes una infección por Helicobacter pylori, lo tienes que erradicar. Consulta a tu médico. Medix, mejorando la calidad de vida.